Un cordial saludo. Vamos a ver el tema en hidroestática, de la materia biofísica, el cual vamos a simbolizar primer tema, densidad, que utilizamos el símbolo ρ, que es una magnitud vectorial referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La prioridad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, pues más pesado va a ser. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para hacer los cálculos de los problemas. En esta fórmula podemos ver si necesitamos encontrar la masa, ¿verdad?, de una sustancia, pues simplemente despejamos aquí. Si conocemos la densidad de esa sustancia. Veamos un ejemplo aquí sencillo para ilustrar. La pregunta es: ¿cuál es la densidad de un cubo de azúcar de masa de 11.2 gramos y mide 2 centímetros en cada lado? Bueno, como vemos los datos, tenemos la masa, el volumen, así que pues aplicando la fórmula que vimos anteriormente, que densidad es igual a masa entre volumen, hacemos la operación, 11.2 gramos entre 8 centímetros cúbicos, y eso nos da efectivamente 1.4 gramos centímetros cúbicos. El siguiente ejemplo dice lo siguiente: una solución de agua y sal contienen 25 gramos de sal y 250 mililitros de agua. La pregunta es: ¿cuál es la densidad del agua salada? O sea, una vez que se diluye, se combinan tanto la sal con el agua, tenemos una nueva sustancia denominada agua salada. Y esto es lo que nos está pidiendo: ¿cuál es esa densidad? Bueno, vamos a utilizar la densidad del agua, 1 gramo por mililitro. Así que entonces, aplicando la fórmula también anterior, masa entre volumen, de aquí despejamos para conocer la masa del agua. ¿Cuánto es esa masa? Entonces, la densidad del agua que la conocemos, multiplicado por el volumen, que sí conocemos el volumen del agua. Así que de aquí entonces hacemos la operación y encontramos que la masa es igual a 250 gramos. Pero como tenemos dos sustancias, tenemos la sal y el agua, así que vamos a sumar esa masa. Ya conocemos la masa, los gramos de la sal, así que una vez conocido cuánto es la masa del agua, así que hacemos esta suma de las dos masas y obtenemos que el total es 275 gramos, total de la masa. Ahora sí, una vez obtenido la masa total de las dos sustancias, podemos entonces encontrar la densidad de esa sustancia, que es el agua salada. Hacemos la operación con la formulita conocida: 275 gramos, que es la masa total, entre el volumen, 250 mililitros, y eso nos da 1.5 gramos por mililitro, ¿verdad? Ok, es importante destacar que aunque toda la materia posee una masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes tienen y ocupan distintos volúmenes. Así notamos que el hierro, por ejemplo, y el hormigón son pesados. No es lo mismo tener un kilogramo de plomo, por ejemplo, y 1 kilogramo de algodón. Ambos tienen volumen diferente. Así que es importante tener presente entonces que mientras que la misma cantidad de goma, por ejemplo, si queremos analizar otras, de goma de borrar o plástico, son ligeras. La diferencia entre el hormigón y el plástico o el borrador va a ser diferente. Efectivamente, el volumen. La propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuanto mayor sea una densidad, pues más pesado va a parecer. Nos parecerá pues que va a tener un peso diferente, ¿no? Importante aquí recordar que pues que la densidad del mercurio, que es muy utilizado, que se utiliza mucho en los aparatos médicos para medir, por ejemplo, la presión, tiene una densidad de 13.6 gramos por centímetro cúbico, igual a la densidad del plomo, 11.3, y así otros, ¿verdad? La densidad de la sangre tenemos que 1.05 gramos por centímetros cúbicos. La pregunta ¿es la sangre más pesada que el agua? Pues la respuesta es sí, definitivamente, porque el litro de agua pesa 1 kilo y 1 kilogramo de sangre pesa alrededor de 1.50 gramos.
Es importante también recalcar que a veces en la vida diaria la gente dice que algo es denso cuando es muy espeso y cuesta revolverlo. Ejemplo, una sopa o un puré. En física, a esa propiedad no se le llama densidad, se le llama viscosidad. Veamos entonces, para eso entonces tenemos el peso específico de la relación entre el peso de un objeto y su volumen. Para el peso específico, bueno, entonces es peso entre volumen, tal como vemos la formulita. Aquí algunas a las tablas que vemos en este lado tenemos que expresado en el sistema internacional kilogramos por metro cúbico y acá en gramos por centímetro cúbico. Vemos que el agua, por ejemplo, en kilogramos es 1000 kilogramos metros cúbicos y 1 gramo por centímetro cúbico. Va a depender de la unidad que por lo general más se utiliza, gramos por centímetro cúbico. Y así sucesivamente tenemos otras sustancias que podemos ver el valor de esa densidad. El cambio de densidad, en general la densidad de una sustancia varía cuando cambia de presión o temperatura. Y los cambios de estado. Cuando le aumenta la presión, la densidad en cualquier material estable también aumenta. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye, si la presión permanece constante. Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla. Por ejemplo, la densidad del agua crece entre el punto de fusión de 0 grados centígrados a los 4 grados centígrados. Algo similar ocurre con el silicio a baja temperatura. El silicio, que es un material que se utiliza mucho en electrónica. El efecto de la temperatura y la presión en los sólidos y líquidos es muy pequeño, compresibilidad y coeficiente de dilatación. Estos son temas que se verán más adelante en otros módulos. Por otro lado, la densidad de los gases es fuertemente afectada por la presión y temperatura, que esto también tiene que ver con los temas de la ley de los gases ideales. Ok, por ejemplo, vamos a ver la densidad de la sangre, que está formada aproximadamente por partes iguales de plasma y glóbulos. Presenta una densidad de 1.060 gramos centímetro cúbico, correspondiendo a un valor de 0.30 gramos centímetro al plasma y 1.090 de gramos centímetro cúbico a los glóbulos. Los pignómetros, por ejemplo, permiten determinaciones de hasta 1 mililitro de sangre. Se puede registrar un aumento de la densidad toda vez que aumenten los elementos sólidos de la sangre o disminuya la cantidad de agua, aumente la cantidad de glucosa, aumente la cantidad de urea, etcétera, etcétera. Igualmente se pueden presentar disminuciones en anemias y hemodiluciones, etcétera, entre otros. La orina, por ejemplo, es otro líquido que los valores normales de la densidad de la orina de los seres humanos va a variar de acuerdo al cambio de la edad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vemos que un recién nacido tiene 1.012 gramos centímetros cúbicos, pero a medida que van los años aumentando, pues vemos un ligero aumento pues, en esa parte de la orina. Para medir la densidad se utilizan ciertos aparatos, se puede obtener esa dimensión de una forma directa o indirecta. Por ejemplo, el densímetro, que permite la medida directa de la densidad en un líquido. El pignómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases. Pignómetro de gases. La balanza hidrostática, que permite calcular la densidad de los sólidos. Y la balanza de Moore, una variante de la balanza hidrostática que vimos del anterior, que permite la medida precisa de la densidad de los líquidos. Ok, las unidades que se van a utilizar para medir la densidad, como vimos anteriormente, que es masa entre volumen. En el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Entonces la densidad sería kilogramos por metros cúbicos. Bueno, esta es una unidad de medida, sin embargo es muy poco usada, pues ya que es demasiado pequeña. Por ejemplo, para el agua, como el kilogramo ocupa un volumen de 1 litro, es decir, 0.001 metros cúbicos. La mayoría de las sustancias tienen densidades similares a las del agua, por lo que de usar estas unidades se estarían usando siempre números muy grandes. Para evitarlo, pues se suele, por lo general, utilizar gramos por centímetros cúbicos. Como vimos en la tabla anterior, pues ya son cifras más manipulables, ¿no? Veamos entonces la presión.
¿Qué es presión? Es una magnitud escalar, ya conocimos anteriormente que es unas cantidades escalares que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa. Es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F, de manera uniforme, la presión P viene dada por la siguiente fórmula, que es presión es igual a la fuerza por el área. Entonces, aquí se desprende pues que la fuerza de la ley de Newton es presión por área. Veamos cómo deducirla utilizando los conceptos anteriores. En este caso tenemos aquí un recipiente con agua, ¿verdad?, expuesto a la atmósfera, abierto, y tenemos un objeto aquí flotando, aquí, y queremos saber a qué presión está sometido, ¿verdad? ¿Cuál es esa presión total, presión absoluta que está sometido ese objeto? Entonces, bueno, para eso aplicamos la condición de equilibrio, ya que el líquido está en reposo, por ende el objeto que está aquí flotando en el centro del líquido está en equilibrio. Por lo tanto, podemos aplicar la primera condición de equilibrio, donde dice que la fuerza, ¿verdad?, es igual a la fuerza ejercida en esta cara del líquido. El líquido ejerce una fuerza sobre esta cara de este objeto, y que es una fuerza vertical en el eje de las Y, que es igual a la presión por el área. Luego tenemos la presión, debido a la presión, la fuerza, o más bien la presión también, ¿no?, ejercida por la presión atmosférica, que sería negativo, ya que va hacia abajo, que sería P sub 0 por A. Y luego además tenemos otras fuerzas que se involucran ya, que es el peso del objeto. Ese peso del objeto no es más que la masa por G. Masa por G. Y luego entonces podemos hacer aquí que igualamos a 0. Entonces tenemos la presión PA, que es aquí en esta área de esta cara, menos P sub 0 por A menos ρ A. Aquí lo que hemos convertido la masa, recuerden la fórmula anterior, que ρ era igual a masa por volumen. Bueno, aquí hemos reemplazado la masa, que sería ρ por el área, y la altura, ya que es volumen. Volumen es área por altura. Por ende, entonces, la masa, que era ρ por volumen, así que volumen se transformó en área por la altura, y la gravedad. Así que bueno, entonces de aquí despejamos, vemos que la área pues se cancelan, y nos queda que la presión es igual a P sub 0 más ρgh. Es decir, que la presión absoluta P a una profundidad h, ¿verdad?, a una profundidad h debajo de la superficie de un líquido abierto a la atmósfera es mayor que la presión atmosférica en una cantidad ρgh, tal como vemos aquí, ¿verdad? Si el líquido se abre a la atmósfera y P sub 0 es la presión en la superficie del líquido, en tal caso P sub 0 es la presión atmosférica. Al hacer los cálculos y al trabajar los problemas, por lo general la presión atmosférica se considera como P sub 0 es igual a una atmósfera, y esto equivale a 1.013 por 10 a la 5 Pascal. Recuerden que vimos anteriormente aquí, ¿no?, que cuando la ley Pascal nos habla que en un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. O sea que la presión que yo voy a tener en esta esquina es la misma presión que voy a tener acá. Igual la presión que voy a tener en este lateral aquí, en este punto, va a ser la misma presión que voy a tener acá. Eso es lo que nos dice la ley de Pascal. Pascal, ¿verdad? Arquímedes, el principio de Arquímedes, ¿qué es? ¿Verdad? Nos habla de que un cuerpo totalmente o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, ojo con esto, en reposo, recibe un empuje, o sea, una fuerza de abajo hacia arriba, una fuerza de abajo hacia arriba. Vemos, ¿no?, aquí hay una fuerza que se aplica de abajo hacia arriba. Es igual al peso del volumen del fluido que desaloja. O sea que aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, este cubo tiene un volumen. Si medimos y recogemos esa agua que está ahí, la pesamos, pues eso es lo que nos habla, que es igual a ese peso, ¿verdad?
del volumen desalojado. Esta fuerza es la que recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en Newton, en unidades Newton del sistema internacional. Entonces, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Entonces, la fuerza de flotación es la fuerza aplicada hacia arriba sobre un objeto por cualquier fluido. El principio de Arquímedes establece que la fuerza de flotación aplicada a un objeto es igual al peso del fluido que el objeto desplaza. La fórmula principal de Arquímedes es conocida como la fuerza, que es la fuerza de peso, que es masa por gravedad, pero como ya sabemos que la masa es ρ por volumen, entonces queda expresada de esta forma. La fórmula del principio de Arquímedes es útil para encontrar que la fuerza de flotación, el volumen del cuerpo desplazado, la densidad del fluido o la densidad del cuerpo, si se conocen algunos de estos valores numéricos. Entonces ya vemos entonces que la fuerza de flotación del cuerpo es F, el volumen del fluido, que es V, y la aceleración debido a la gravedad G. Entonces, si conocemos la diferencia entre la densidad del fluido y la densidad del objeto, podemos entonces, esta fórmula que está aquí quedaría expresada así, ¿verdad? Que sería la densidad del fluido menos la densidad del objeto, multiplicado por la gravedad y el volumen. Vemos un ejemplo sencillo para ilustrar cómo trabaja esto, ¿verdad? Por ejemplo, una bola de masa de 2 kilogramos tiene un diámetro de 50 centímetros, cae en la piscina. Calcule su fuerza de flotación y el volumen de agua desplazado. Bueno, son dos preguntas. ¿Cuál es la fuerza de flotación y cuál es ese volumen del agua desplazado? Entonces, tenemos aquí los datos, ¿verdad? Que la masa de la bola, pues 2 kilogramos. El diámetro de la bola es 0.5. Así que por ende aquí podemos desprender que el radio de esa bola sería 0.25 metros. Y la fórmula para calcular el volumen de una bola es 4 tercios pi r al cubo. Reemplazamos aquí y nos da que el volumen de esa bola es 0.0208 metros cúbicos. Por lo tanto, podemos entonces ya, en base que ya conocemos el volumen, podemos saber cuál es la densidad. Entonces tenemos que la masa de esa bola es 2 kilogramos dividido entre el volumen y eso da 96 kilogramos metros cúbicos. Esa es la densidad de esa bola. Ahora vamos a ver entonces cuál es la fuerza, porque eso la pregunta nos están dando. Así que la fuerza ya sabemos que fuerza es masa por gravedad. Por lo tanto, la fuerza de flotación es igual a 2 kilogramos por 9.8 y es igual a 96.6 newton. Y la fórmula de Arquímedes está dada por lo siguiente, ¿verdad? Para poder entonces encontrar el volumen. Ya sabemos que la fuerza es ρg por el volumen desplazado. Por lo tanto, vemos que el volumen desplazado del líquido es igual a la fuerza dividido entre ρ y la gravedad. Reemplazando los valores que ya encontramos, cuánto era la fuerza acá arriba. Ahora aquí podemos también reemplazar la densidad, que es 96 gramos metros cúbicos, multiplicado por la gravedad. Y eso nos da 0.0208 metros cúbicos. Y comparemos ahora aquí lo que nos dice el postulado de Arquímedes, donde el volumen, ¿verdad? El volumen desplazado es exactamente igual al volumen de la misma esfera o de la bola que anteriormente teníamos, ¿verdad? Aquí le hemos calculado que es 0.0208 metros cúbicos comparado con 0.0208 metros cúbicos. Por lo tanto, podemos decir entonces que de ahí el volumen del cuerpo dado es igual al volumen del líquido desplazado. De esta forma podemos entonces corroborar que efectivamente el postulado de Arquímedes se cumple, ¿verdad? Y esto ha sido todo con respecto al ejemplo, ¿verdad? de Arquímedes. Así que bueno, eso es la primera parte que hemos visto en este módulo, así que ya en los próximos veremos los otros módulos. Muchas gracias, hasta luego.